empezar haciendo como una breve retroalimentación de un videito que yo les mostré la semana pasada, donde yo tenía como un baloncito de fútbol para explicarles a Parménides. Entonces, no sé, ¿quién de ustedes me da el tema principal de Parménides? Vamos a ver quién lo recuerda, quién vio con atención el video que les envié. Hace 8 días tuvimos unas fallas técnicas tenaces y por eso no pudimos hacer bien el encuentro. Por esa razón, entonces me decidí grabar ese video y compartírselos. Voy a dar unas opciones, a ver si de pronto utilizando selección múltiple la respondemos. Listo. Los números A, B, el ser, C, el logos. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Ninguno recuerda? Muy bien, Fabián. Muy bien. La B. Listo, Fabián, tienes punto positivo. Bueno, vamos a hacer otra pregunta, a ver, para ir retroalimentando lo que ya hemos visto. Listo. Heráclito creía que la realidad era A, estática, B, de agua, C, dinámica. A ver, ¿quién dijo la respuesta? Vamos a ver quién responde. Heráclito creía que la realidad era A, estática, B, de agua, C, dinámica. Dice Fabián, creo que la C. Y la verdad es que Fabián tiene toda la razón. Muy bien, Fabián. Excelente. Sí, Fabián hoy está iluminado. Vamos a hacer otras preguntas, a ver. Estamos retroalimentando acá. Listo. El ser de Parménides puede ser. Listo. El ser de Parménides puede ser A, dual, B, uno, C, múltiple, D, finito. Recuerden el videito que les mandé. La B, muy bien, Fabián. Muy bien. ¿Qué pasa con el resto? ¿No estamos estudiando o qué pasa? Muchachos, pongámonos las pilas. Listo, voy a hacer otra pregunta a ver si tenemos una participación distinta. Y si igual sabes tú la respuesta, Fabián, sin miedo la dices. Tú eres quien te ganas los puntos, pero me gustaría que otras personas también intervinieran. ¿Sí? Bueno,
Si alguien me puede hacer el favor de irle tomando un pantallazo a la parte del chat y compartirla en el grupo, maravilloso. Listo. Siguiente pregunta. Heráclito decía: A. Nadie se baña dos veces en el mismo río. B. Pienso, luego existo. C. Conócete a ti mismo. Vamos a ver quién le apunta. Creo que era nadie se baña dos veces en el mismo río. Muy bien, Julián David Romero. Excelente. Sí, señor, así es. Tienes punto positivo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una última, a ver cómo nos va. Bueno, aquí hay un lugar geográfico que estoy preguntando. Los tres autores de Mileto eran A. Pitágoras, Tales y Genófanes. B. Tales, Anaximandro y Anaxímenes. C. Heráclito, Parmenides y Anaximandro. ¿Cuál será la opción? La A, dice Fabián. No, esta vez no es. No, señores. Tampoco. Esa pregunta ya queda invalidada porque por descarte es la B. ¿Listo? Vale. Vamos a hacer una última y pasamos al tema de hoy. Bueno, dice aquí, el ser de Parménides es A. Lo único que existe. B. Movimiento puro. C. Lo indecible. Buenos días, Ana María. Buenos días, profe. Muy bien, Fabián. Fabián, muy bien. Por ahí sería la respuesta. Claro que sí, acuérdense que yo les explicaba eh, la semana anterior, yo les decía con el ejemplo del baloncito, que se imaginaran que el balón era todo el ser, ¿no? Y que era todo lo que podría ser la realidad, y que esa realidad era infinita y que esa realidad no tenía ningún tipo de límite, que esa realidad no puede colindar con otra realidad. Entonces, todo lo que existe está adentro de esa realidad. Y cada vez que hablamos de un objeto, de una persona, de cualquier realidad, lo básico y fundamental es el ser. Por eso resulta que el ser es uno, es lo único que existe. ¿Mm? Eh, para Parmenides, recuerden que el ser como tal, digamos, es la verdad, es el camino auténtico. No podemos nosotros pensar como Heráclito que las cosas un día son y que mañana ya no son.
No, o sea, el ser es solo uno, no es múltiple. En cambio, en el caso de Heráclito, la realidad cambia constantemente y la posibilidad de que el ser sea múltiple y que sea excesivamente cambiante es algo permanente, es algo constante, ¿sí? Es algo verídico. Así con la frase del nadie se baña dos veces en el mismo río. Bueno, hoy, ya viendo un poco ese contraste entre Parménides y Heráclito, hemos visto nosotros los presocráticos de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, vimos a Pitágoras, estamos ahora repasando Heráclito y Parménides. Vamos a ver otro que es Genófanes de Colofón. Y para ello, entonces quisiera compartirles pantalla, mostrarles un pequeño video y posteriormente pues hacer unas respectivas conclusiones al respecto. No me voy a adelantar, simplemente voy a apoyarme del video en primera instancia. Hoy sí está un poco más fluido el sistema. Vamos a ver. Chicos, ¿ustedes ven ahí el compartir de pantalla? Chicos. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar el siguiente video. Y posteriormente sacamos las conclusiones. Lo dijo un filósofo presocrático, Genófanes de Colofón, y no precisamente por ser ateo. Un momento, me devuelvo un poquito. De León. ¿Quién crees que dijo esto? ¿Richard Dawkins? Si los bueyes y los leones tuvieran manos y supieran pintar, los bueyes dibujarían a sus dioses con forma de buey y los leones con forma de león. ¿Quién crees que dijo esto? ¿Richard Dawkins? ¿Friedrich Nietzsche? ¿Ludwig Feuerbach? Pues no, amigo mío, lo dijo un filósofo presocrático, Genófanes de Colofón, y no precisamente por ser ateo. Si quieres saber de qué va esto, quédate a ver este vídeo porque te lo cuento. Hola filoadictos, soy Enrique y esto es Adictos a la Filosofía, tu canal de referencia en cuestiones filosóficas dedicado a realizar en YouTube la misión ancestral de esta bella disciplina, corromper a las personas enseñándoles a pensar. Y con mi inestimable presencia, ¿qué más quieres? Hoy te voy a hablar de uno de los filósofos presocráticos más ignorados, al que se suele dejar de lado cuando se habla de esta primera etapa de la historia de la filosofía occidental. Me refiero a Genófanes de Colofón, que como podéis ver parece que vivió prácticamente un siglo entero. Pero ¿quién fue Genófanes y cómo aprovechó esta vida tan larga? Nacido en Colofón, una ciudad del Asia Menor, durante mucho tiempo se pensó que Genófanes había sido el maestro de Parménides, y por tanto el fundador de la escuela eleática, que tantos quebraderos de cabeza trajo a los filósofos posteriores con su famosa negación tanto de la multiplicidad como del cambio. Por cierto, si quieres saber cómo refutó Aristóteles a Parménides, te dejo aquí en la tarjetita un vídeo donde lo explico. No obstante, estudios recientes acerca del pensamiento de Parménides han destacado su casi absoluta originalidad, y esto ha llevado a casi todos los expertos a poner en duda su vinculación con Genófanes. Esto, sumado al hecho de que por los fragmentos que conservamos de él no parece que se haya interesado demasiado por la pregunta por el arjé que compartían todos los presocráticos, pues lleva a que en la mayoría de manuales al uso se lo relegue a una posición secundaria, si no es que se lo ignora por completo. Pero se puede argumentar que esto es un error y que Genófanes representa un hito dentro del pensamiento natural presocrático y que de algún modo es una culminación suya. ¿Por qué? Porque la filosofía de los milesios, tales Anaximandro y Anaxímenes, tenía en sí el germen de una confrontación con la religión tradicional, que no se basaba, como ellos, en la razón y la observación, sino en los mitos y la inspiración de los poetas. Y resulta que Genófanes hace de esto, de la crítica a la tradición, el núcleo de todo su pensamiento. Vayamos por partes. Aquellos de vosotros que conozcáis un poco a Genófanes, puede que hayáis leído en algún lado que decía que el arjé de todas las cosas, el elemento originario del que todo provenía, era la tierra.
Tales habría dicho que la Arge era el agua, Anaxímenes el aire, Heráclito el fuego, y así vendría Genófanes a completar el cuadro de los 4 elementos con la tierra. El problema es que Aristóteles dice en su Metafísica 1.7.988b30-989a15 que ningún filósofo propuso como Arge la tierra. Efectivamente, lo cual no encaja con la hipótesis que acabo de mencionar, porque Aristóteles conocía bien la obra de Genófanes. Da la sensación más bien de que para Genófanes no hay ningún elemento visible que pueda ser considerado el arjé o el origen de todas las cosas. De hecho, es fácil llevarse la impresión de que este tema no le interesaba demasiado. En cambio, dedicó toda su atención a realizar una crítica generalizada y destructiva de la tradición recibida, especialmente de lo que Homero y Hesíodo, los grandes educadores de Grecia, habían dicho acerca de los dioses. Podemos decir, por tanto, que el núcleo de su pensamiento es el rechazo del saber teológico tradicional. Y es que Genófanes se pone a leer las descripciones de los dioses que dan Homero y Hesíodo y lo que se encuentra son seres que no son para nada perfectos y que no merecen ni un segundo de adoración por parte de nadie que no sea un horrendo engendro moral. Zeus mató a su propio padre, los dedos de las manos y los pies no sirven para contar todas las amantes que llegó a tener, y si se encaprichaba de alguien lo raptaba y se lo llevaba al Olimpo, y si no, que se lo pregunten a Ganímedes. Los dioses griegos son inmortales, sí, pero han nacido, son engendrados, han empezado a existir. Y además son vengativos, coléricos, envidiosos, lujuriosos. Son, en definitiva, humanos, demasiado humanos. Genófanes es una persona que viajó mucho, lo cual significa que tuvo la oportunidad de conocer muchas otras religiones. Y de este conocimiento sacó una conclusión. Los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros, los tracios que tienen los ojos azules y el pelo rojizo. Cada cultura representa a sus dioses a su imagen y semejanza, los griegos como griegos, los tracios como tracios, los etíopes como etíopes. Hasta el punto de que si los caballos, bueyes y leones tuvieran manos y pudieran dibujar y realizar obras como los hombres, los caballos dibujarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes a los bueyes, tal como si tuvieran la figura correspondiente de cada uno. Para Genófanes, estas representaciones religiosas de cada cultura están viciadas de antropomorfismos y por tanto no pueden estar bien, no pueden ser una representación adecuada de lo divino. Son meras creaciones o ficciones humanas. Lo cual era muy fuerte para un griego de su época decirlo, porque vamos, Homero y Hesíodo eran considerados los fundadores de la civilización y de la cultura, pero Genófanes no pudo evitarlo. Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses todo cuanto es vergüenza e injuria entre los hombres, y han narrado muy a menudo acciones injustas de los dioses. Robar, cometer adulterio y engañarse unos a otros. Mal que le pese al griego común, hay que rechazar estas historias como inapropiadas y prácticamente insultantes. Si queremos asomarnos un poco a lo que Dios debe de ser, razona Genófanes, tenemos que invertir a Homero, despojando lo divino de todo lo humano. Como dice Diógenes Laercio, Genófanes no altivo, sino recto, castigador de homéricos embustes. Por favor, que digan esto de mí en mi lápida. Hola, mi nombre es Jaime Weissmuth y quiero invitarte a un seminario. Qué pena la interrupción, chicos. Sobre la existencia de Dios desde la ciencia. Así que de momento ya tenemos a Genófanes adelantándose a Feuerbach con esta idea de que los dioses son una proyección de la esencia humana y además a la teología negativa de la filosofía medieval, que intenta describir a Dios explicando primero lo que no es. Y estamos en el siglo VI a.C. Poca cosa, mariposa. Entonces, siguiendo este método, el dios de Genófanes va a ser de entrada inmóvil e inengendrado, eterno. No hubo ningún momento en el que no fue. Y además, en todo, desemejante a los hombres. Veamos algunos fragmentos. Permanece siempre en el mismo lugar, sin moverse, no le conviene emigrar de un lado a otro. Los mortales creen que los dioses han nacido y que tienen vestido, voz y figura como ellos. Hay un dios, el más grande entre los dioses y los hombres, ni en figura ni en pensamiento, semejante a los mortales. Este último texto fue el preferido de Clemente de Alejandría y muchos otros padres de la Iglesia, que lo utilizaron para argumentar que en Genófanes encontramos la primera defensa filosófica del monoteísmo frente al politeísmo dominante. Hay que decir, no obstante, que hasta donde yo sé no se ponen de acuerdo los expertos en este punto. Al fin y al cabo, parece que en el mismo fragmento reconoce que existen otros dioses, aunque sean inferiores, pero bueno, tampoco cabe descartar que esté hablando en sentido figurado,
o que se esté refiriendo sencillamente a las ficciones homéricas. Otro punto interesante es preguntarse si Xenófanes pensó en este dios supremo como material o como inmaterial. Que no se asemeja en figura a los mortales significa que no tiene cuerpo o que su cuerpo es completamente distinto al nuestro. Por lo general, la crítica se inclina hacia esta segunda opción, que el dios de Xenófanes es corpóreo. Si tiene cuerpo, Xenófanes seguramente lo pensó semejante al mío. Lo que este fragmento B23 deja en claro es que Dios es radicalmente no antropomórfico. Sí que le atribuye Xenófanes conocimiento y percepción, aunque de nuevo no es ni en figura ni en pensamiento semejante a los hombres. Todo él ve, todo él piensa, todo él escucha, y en lo que algunos han considerado la primera formulación filosófica de la omnipotencia, sin trabajo, con la sola fuerza de su mente, hace vibrar todas las cosas. Parece pues que el dios de Xenófanes, a pesar de no moverse, mueve todas las cosas, lo cual recuerda al primer motor inmóvil de Aristóteles. Aunque hay una diferencia crucial, dejadme que os la comente. El motor inmóvil de Aristóteles es pasivo, mueve en tanto que es objeto de deseo por parte de lo movido, que aspira a él, a imitarlo. En cambio, según este fragmento, el dios de Xenófanes parecería ser un motor activo, porque es capaz de mover las cosas con el intelecto. Como yo. En resumen, Xenófanes quiere pintar un dios que sea tan ajeno a nosotros como sea posible. Dios, dice Xenófanes, no ha nacido, no ha habido un tiempo en el que no fuera, no se mueve como tú, puede hacerlo temblar todo solo con su pensamiento. Ve y oye como un todo, no come ni bebe ni tiene necesidades sexuales. Solo piensa y percibe. Que Xenófanes le atribuya pensamiento seguramente se debe a esa intuición griega que también encontramos en Platón y Aristóteles, de que el pensamiento es lo divino en el ser humano, es una chispa de lo divino. Pero se cuida bien de advertirnos de que ni siquiera en esto es Dios semejante a nosotros, sino incomparablemente distinto. Esta concepción positiva de Dios, a diferencia de los dioses homéricos, sí que convierte a lo divino, a su juicio, en algo completamente fundamental y digno de adoración. Aunque con toda seguridad hubo muchos que lo tacharon de impío, lo que Xenófanes está proponiendo es que para ser realmente piadosos, para respetar de verdad lo divino, hay que abandonar, rechazar, destruir el panteón homérico y adoptar en cambio su visión filosófica sobre Dios. Bien, hay que ir con ojo, porque aunque Xenófanes parece que nos está hablando de un Dios trascendente, y es así como lo entendieron, por ejemplo, los primeros autores cristianos al leerlo desde el prisma de su teología, esto también es discutible. No deja de haber, por ejemplo, quienes han propuesto que Xenófanes es mejor entendido como un panteísta. Como casi todo acerca de esta etapa de la filosofía es controvertido, pero la hipótesis panteísta tendría la virtud, la ventaja de reinsertar a Xenófanes en la historia de la filosofía presocrática. Bajo esta lectura, Dios podría ser interpretado como el arjé o el principio inmanente a partir del cual se originarían todas las cosas y del cual dependerían. Dios sería el principio que lo hace vibrar todo, que le imprime vida y movimiento desde dentro, por así decirlo. Y así Xenófanes no habría estado tan desconectado del resto de presocráticos como parece a primera vista. En fin, como siempre con los presocráticos es mucho más lo discutible que lo indiscutible, cosa que a mi juicio los convierte en pensadores fascinantes, y Xenófanes no es una excepción. Uy, que no te oiga Heráclito. Sí, es verdad, Heráclito piensa que Xenófanes es la prueba de que saber muchas cosas no te hace inteligente. Pero bueno, a Heráclito solo le caía bien Heráclito. Y hasta aquí, si te ha gustado, sé generoso, déjame un buen like y dale click aquí, suscríbete y activa la campanita, porque así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y aquí te dejo el siguiente presocrático, porque así puedes seguir profundizando en esta apasionante historia de la filosofía. ¡Agur, amigos! Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. ¿Qué idea de Dios nos está presentando Xenófanes? ¿Quién me cuenta? A ver, ¿quién me dice? ¿Ninguno? ¿Que Fabián, Dios no crea al hombre? dime. Qué pena, vuélvelo a decir. ¿Que Dios no crea el hombre a la imagen del hombre?
Exactamente, muy bien, Fabián. Partimos de ahí, ¿no? O sea, definitivamente la cuestión es la siguiente. No es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, como, como nos puede decir la religión. Puede ser lo contrario. Más bien que el hombre ha creado a Dios, ¿cierto? O el imaginario de Dios. Pero ha creado a Dios no en el sentido ontológico, sino que lo ha pensado. El hombre ha pensado a Dios con características antropomórficas. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, antropomórfico quiere decir con características humanas. Si le pueden ir sacando foticos al chat, sería bueno. Muchísimas gracias. Listo. Características humanas, darle características humanas a ese Dios. Entonces imagínense lo siguiente, y nos lo pone ahí el expositor. Los dioses griegos, hablando de Zeus, de Poseidón, de Apolo, de Afrodita, de Eros, de digamos, Uranos, en fin, de todo el panteón griego. Cuando nosotros nos referimos a, digamos, a todo ese Partenón de los griegos, nos estamos refiriendo a seres que tienen características del ser humano. Entonces hablamos de que, por ejemplo, Zeus es infiel, que la esposa de Zeus, Hera, esa se escribe con H, se encolerizó por las infidelidades de Zeus y entonces se desquitó con su amante. O sea, esa vaina parece pura novela mexicana. Bueno, venezolana o colombiana, o, en fin, ¿sí? Pero es una cuestión de puro TV y novelas, una vaina así. Entonces, así se pinta las historias de los dioses griegos, puras tragedias, como si fueran novelas, seres completamente apasionados que sienten ira, que sienten celos, que sienten dolor, seres que matan, seres que se ríen, seres que tienen relaciones sexuales, en fin, o sea, una cantidad de características que son eminentemente humanas, esas características. Sin embargo, pues se le atribuyen a los dioses. Bueno, vamos a ir pensando en lo siguiente. Enófanes da una nueva mirada de la religión. Recordemos que los griegos como tal son politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? A ver, ¿quién me dice? Para punto positivo. Alguien que cree en muchos dioses. Muy bien, Gio. ¿Sí? Ese es el politeísmo. ¿Sí? Ese es el politeísmo. Alguien que dice que existen muchos dioses, ¿cierto? Es un politeísta. Ese sería un politeísta. Una cultura politeísta era la de los griegos, como la de los romanos, como la de los hinduistas, por ejemplo. Incluso aquí, pues los pueblos de la América indígena también pues eran politeístas, ¿no? Diferentes dioses. Por ejemplo, hablamos aquí de Chía, de Bachué, de Bochica, en fin, o sea, hay diferentes dioses. El creador de todo el universo, según los muiscas, Chiminigagua, ¿no? Entonces, fíjense que las culturas estaban permeadas por el politeísmo. Pero entonces Genófanes se había fijado en algo, y es que Genófanes viajó, se desplazó
por diferentes lugares, por diferentes geografías, y se dio cuenta que cada cultura retrataba a su Dios a su propia imagen. Tal vez el único pueblo que trató de no hacer imagen fue el pueblo hebreo, fue el pueblo judío. El pueblo, digamos, de donde pues se desprende también de donde va a salir Jesús, ¿no? Ese pueblo, o sea, digamos, si nosotros miramos los hebreos concebían a un Dios único, uno solo, el que había llamado a Abraham, porque pues para que se fundara toda la nación de Israel, pues tenía que llamar a un hombre, y llamó a Abraham, y Abraham era caldeo. Los caldeos eran un pueblo, ¿no? Ur de Caldea era un pueblo que quedaba en la Mesopotamia. Nosotros ya vimos dónde queda Mesopotamia en ciencias políticas y económicas. De allí salió a Abraham, porque Dios lo llama, y eso lo podemos nosotros encontrar allá en el Génesis, capítulo 5, en la Biblia, ¿no? Entonces Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra, ¿no? Y entonces vámonos allí a una tierra que le voy a mostrar, y entonces él va fundando un pueblo, y él cree en ese Dios que no ve, jamás lo ve, o sea, simplemente él lo escucha, simplemente él sigue esa voz, y así fue durante toda la vida de Abraham. Entonces, o sea, a partir de esa experiencia abrahámica, para los hebreos hay una mirada de un Dios único, uno solo, un solo Dios, y eso se llama monoteísmo. Un solo Dios. No se sabe, ¿sí? No, o por lo menos que el profesor lo sepa, no se sabe si Genófanes tuvo algún contacto con la cultura hebrea, si estuvo en Israel, no se sabe. Si quizás esa mirada de Dios influyó en su pensamiento. Porque pues ustedes recuerdan, los mandamientos de la ley de Dios, el primero dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y hay otro mandamiento, no me acuerdo si es el segundo, creo, que habla de no harás imágenes de Dios. Entonces, como que no hay que delimitar a ese Dios. O sea, no le pongan características que son propias de ustedes. Ahora, resulta que si nosotros profundizamos en la Biblia y si nos vamos por allá a los tiempos de Moisés, por ejemplo, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y le da la libertad, recuerden ustedes que se habla de un Dios que protege su pueblo, pero es un Dios que también se encoleriza. O sea, cuando allá llega, baja de la montaña, Moisés con las tablas de los mandamientos y ve que todo el mundo está de juerga, que todo el mundo está de fiesta, que todo el mundo está de farra, adorando un becerro de oro, pues entonces él se molesta. Pero esa ira es precisamente la ira de Dios, ¿sí? La ira que Dios siente por el pueblo. Cuando Dios, por ejemplo, dice que va a acabar con las ciudades de Sodoma y de Gomorra, por allá en los tiempos de Abraham, que porque eran ciudades de mucho pecado, ciudades de mucha perdición. Entonces, fíjense que o sea, esa forma de relatar los textos está indicando que hay unas características humanas que se le está poniendo a Dios. Entonces, un Dios que se emberraca, un Dios que se pone bravo, un Dios que mata, un Dios que actúa de forma premeditada y entonces es hasta vengativo y entonces cuando dice, por ejemplo, allá en el texto del Éxodo que si el faraón no deja salir al pueblo de Israel, entonces va a matar a todos los primogénitos de Egipto y pasa la muerte por Egipto y todos los primogénitos de los egipcios mueren, etcétera, etcétera. Entonces uno podría decir qué culpa tenían los peladitos de que el faraón no dejara salir al pueblo. O sea, no era más sencillo que Dios con todo su poder se manifestara sin necesidad de
generar tanta muerte? Uno podría preguntarse esas cosas, pero a ciencia cierta son características humanas, son interpretaciones que el ser humano ha hecho de Dios. Aquí no estamos hablando de cómo es Dios en realidad, sino más bien de cómo es que el ser humano ha interpretado a ese Dios, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, chicos, lo siguiente. Genófanes pinta a Dios, hablo metafóricamente, no lo hablo de forma literal, pinta a Dios, o digamos, trata de imaginarse a Dios, pero en sí no puede, porque es que tratar de encauzar en la mente, encasillar en la mente a Dios sería empezar a darle características conocidas, características propias de lo que nosotros somos. Entonces, cuando yo digo, yo voy por la calle, ¿no? Y me salvo de que me atraquen o me salvo de que me coja un carro, Dios me ayudó. Entonces, claro, como yo soy capaz de ser bondadoso, como yo doy, como yo entrego, entonces digo, Dios me ayudó. O sea, yo me imagino un Dios que está ahí pendiente, no sé si está arribita o atrás o debajo o adelante, y entonces me imagino como un ser invisible que está ahí, algunos le llaman ángel de la guarda, y nos imaginamos que ese nos está protegiendo del atraco, nos está protegiendo del accidente, pero en realidad son interpretaciones nuestras, ¿sí? Ahora, con esto no estoy promoviendo el ateísmo, ni estoy quitando ningún mérito a el amor divino, porque pues ese amor de Dios pues debe existir, claro que sí, pero digamos, muchachos, que aquí Genófanes tiene como propósito ver de manera objetiva. Acuérdese que estamos en filosofía y no estamos en religión. Estamos tratando de entender, estamos haciendo una filosofía de la religión, si se quiere. Entonces, en esa filosofía de la religión, lo que hace Genófanes es tratar de mirar quién es ese Dios, bueno, o qué es ese Dios, porque ya cuando yo digo quién, le estoy atribuyendo características humanas. Fíjense el terreno en el que Genófanes nos pone, ¿sí? Y va a haber, dentro de toda la historia de la filosofía, vamos a ver una serie de filósofos que van a volver a tocar el tema de Dios puntualmente, y a eso los vamos a llamar filósofos de la religión. Por ahora, pues en el tiempo de los presocráticos, tenemos al señor Genófanes, ¿sí? Y Genófanes nos da una mirada de un Dios distinto. Ahora, cuando se habla de un solo Dios, se habla de un Dios que está por allá arriba, lejano, muy lejano al hombre, más allá de que esté lejano y más allá de que esté aparte y de que no sea parte de este mundo, de esta realidad mundana, más allá de eso, Genófanes como que trata de pensar en un Dios más de tipo panteísta, ¿sí? ¿Y qué es el panteísmo? El panteísmo es pensar que todo es Dios, que Dios es como una especie de ser que está en todas las cosas, ¿sí? Entonces, eso sería más la visión aproximada de Dios. Pero como tal, digamos que es más una deducción que se hace de Genófanes. Mira, Dios está en todas las cosas. Monoteísmo, un solo Dios. Politeísmo, varios dioses. Antropomórfico, características humanas que se le dan a Dios. Sería muy bueno, muchachos, que por ejemplo estas palabras ustedes las fueran ya manejando, las escribieran de pronto por ahí en su cuaderno y pues se fueran adaptando como a este lenguaje, porque pues para poder continuar con la historia de la filosofía muy seguramente van a salir estos términos nuevamente, ¿sí? Bueno,
Entonces, chicos, en realidad ese Dios para Genófanes debe ser un Dios eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Eterno no solamente que no tiene fin, sino que tampoco tiene principio. O sea, siempre está. O sea, es un ser que siempre ha estado. ¿Mm? Siempre ha estado. En el momento en que hablamos del origen de Dios, estamos pensando que hay algún Dios diferente a él que lo haya engendrado. Entonces el Dios original no es ese, sino el anterior, y así sucesivamente. Entonces, por eso tenemos que pensar en un Dios sin principio, ¿sí? Ni fin, un Dios que simplemente es. Y eso se les parecerá un poco a lo que estábamos hablando de Parménides, claro, porque es que Genófanes, algunos piensan que fue el maestro, algunos piensan que pues Parménides se pudo haber inspirado del pensamiento de Genófanes, pero yo intencionalmente quise explicarlos distinto, pues para que ustedes quizás escuchando sobre Genófanes, también a su vez entendieran también a Parménides. Bueno, chicos, este Dios de Genófanes entonces es un ser único, eterno, perfecto, inmutable. ¿Qué quiere decir? Que él solamente mueve el universo con solo su pensamiento, no más. Es así de simple, ¿sí? Todas las cosas existen, todas las cosas se mueven, todas las cosas fluyen por el pensamiento de Dios, ¿sí? Es el planteamiento de Genófanes. Y aún así Genófanes sigue cayendo en algo. Se imagina que ese Dios que existe, que tal vez no tenga una figura, unas extremidades, una cabeza, unos brazos, unos pies, unas piernas, se imagina que ese Dios tiene pensamiento, ¿sí? ¿Y quiénes son los que pensamos? Los seres humanos. Entonces el hombre está ahí como en ese proceso de determinar realmente quién es ese Dios, ¿sí? Y que constantemente nosotros le estamos dando unas características a Dios y se las damos de acuerdo a nuestra experiencia humana. Vamos a quedarnos con esa idea de Genófanes, que las características que le atribuimos a Dios son características que pertenecen a la experiencia humana. ¿Listo? Esa sería entonces como la gran conclusión del tema de hoy. No sé, chicos, si está claro, si está entendido, ustedes me dirán si se entiende, si es muy enredado. Yo trato de que el lenguaje sea lo más preciso posible para que podamos entender los autores. Me gustaría que ustedes me dijeran, profe, si se entiende, no se entiende, y pues en otras clases buscamos otros recursos. La idea es que nosotros vayamos mirando nuevas formas, pero necesito saber si hasta el momento es claro. Los escucho. Sí, profe, sí, ¿Sí se se entiende. entiende? ¿Listo? Vale. Bueno, entonces vamos a terminar. Vamos a dejar ahí porque ustedes ya Sí, sí, se entiende. Vale, muchas gracias, Giovanni. Ustedes hace rato deben estar Sí, sí, señor, sí. en otra clase. Muchas gracias. Entonces, veo por aquí a Fabián Borges. Veo a Ana María Cruz. Veo a Luisa Barreto. Veo a Dana Amaya. A Giovanni Romero. Veo a Carol Romero. A Nicolás Sáenz. Listo, Fabián, gracias. Nicolás Sáenz. Julián David Romero. Y vamos a ver quién más estaba por acá porque no los veo a todos. Jonathan Larrota.
Creo que Jonathan fue el primero que llegó. Carol Romero. Nicolás Sáenz, creo que ya lo llamé. Sofía Mateus. Sofía Mateus. Presente. Gracias. ¿Y quién más me llegó por acá? A ver. No, creo que son todos. Ay, Dana Maya. Ah, ya le había llamado. Sí. Listo, muchachos. Entonces, espero que tengan ustedes un feliz fin de semana. Profe, falté yo. No, yo te llamé, Luisa. Luisa Barreto. Ya te puse la asistencia. Vale. Ah, bueno, profe. Listo, vale. Listo, chicos. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, profe.